Bueno, volvemos a salir en vivo después de tanto tiempo que no lo estábamos haciendo, así que bueno, bienvenidos a todos, ¿sí? Bienvenidos de vuelta a una transmisión más. También hace bastante que no transmitíamos, o sea, no grabábamos, eso quiero decir, no se grababan mensajes ni se salía en vivo. Últimamente no lo estábamos haciendo, pero bueno, acá estamos. Como se puede ver, ahora vamos a colocar el título del mensaje, ¿sí? Vamos a hablar de una de las porciones de la Torá, de las enseñanzas que hay en cada Shabbat, ¿sí? Estamos en la porción de estudio de la Torá, o en la parashá, la enseñanza número 15, corresponde al Shabbat número 15, ¿no? Siempre basándose en el calendario hebreo, el calendario de Yahweh, ¿sí? No el calendario gregoriano, que es el que tenemos actualmente, el que nos indica que arrancamos un nuevo año en ese calendario gregoriano, ¿sí? Así que bueno, bienvenidos a todos a este mensaje. Vamos a tratar de ser lo más resumidos posible, considerando el capítulo, o más bien la enseñanza que vamos a hablar, que va desde el capítulo 10 del libro de Éxodo hasta el capítulo 13. Básicamente lo que hace hincapié de toda esta enseñanza, o lo que más vamos a encontrar ahí, es la salida del pueblo de Israel, ¿sí? Del pueblo de Yahweh, saliendo de Egipto, ¿sí? Lo que representa Egipto. Nosotros hemos hecho un mensaje en tiempos anteriores, ¿sí? Meses atrás hemos hecho un mensaje, pero no estábamos quizás tan enfocados en la raíz como hoy lo estamos, ¿sí? Con esos ojos hebreos, ¿no? Antes por ahí teníamos esos ojos que eran más bien griegos, ¿no? Lo habíamos entendido desde la cultura griega. Entonces, hoy estamos basados en donde fue el origen, donde todo pasó, ¿sí? Sabemos que no fue en Grecia, eso pasó en Israel, ¿sí? Y como hebreos que somos, ¿sí? Que fuimos injertados, que dejamos de ser gentiles desde el momento en que entendimos nuestra identidad en Yahweh, en Dios, ¿sí? No identidad de que nací en Argentina, nací en Paraguay, no tiene que ver con eso, ¿sí? Sáquese de la cabeza la idea o el concepto de ese tipo de identidad política geográfica. No tiene que ver con eso, ¿sí? Además, mil veces lo hemos dicho, que el resultado de las naciones fue la esparción justamente del pueblo de Israel. Fueron justamente esas tribus que fueron esparcidas por todo el mundo y que formaron naciones. No deja de ser el pueblo de Yahweh, ¿sí? No dejan de ser ovejas entre en medio de pueblos gentiles, entre en medio de gentiles, ¿sí? Recordemos que el término gentil, ¿sí? O en el hebreo goyim, significa naciones, ¿sí? Y justamente eso fue lo que se le habló a José cuando fue bendecido, primeramente Efraín, luego Manasés. De Efraín mil veces lo dijimos, ¿sí? Saldría esa multitud de naciones. Fíjense que la promesa empezó con Abraham, ¿sí? Siguió a través de Isaac, cayó la bendición sobre Jacob. Jacob se robó la bendición. Jacob le robó la bendición a su hermano Esaú. Entonces, ahí viene esa bendición. Además, el nombre de Jacob fue cambiado, ¿sí? Él, cuando estaba escapando de su hermano, que lo quería matar por haberle robado la primogenitura, más bien no se la robó, sino lo que hizo fue intercambiar la primogenitura por un plato de comida que Jacob estaba preparando, ¿sí? Jacob estaba preparando comida, Esaú llega, él estaba con mucha hambre, Esaú. Y Jacob, una de las cualidades que tenía Jacob era un hombre tranquilo, un hombre de la casa, ¿sí? Él no estaba entrometido en otras, que como su hermano, que él era cazador. Esaú era cazador. ¿Y qué pasó? Aprovechándose de la situación, Jacob, viendo a su hermano Esaú sufriendo mucho de hambre, pasándola mal, vamos a decirlo de esa manera, aprovechó esa situación. Jacob aprovechó el momento. ¿Para qué? Para intercambiar o pedirle que, a cambio de un plato de comida, Esaú totalmente ignorante sobre el tema, o sea, no entendía lo que estaba haciendo, no sabía. Esaú le dio su primogenitura a cambio de la comida. Entonces, ¿qué pasó? Jacob se queda con la primogenitura. Seguido a eso, ahí sí es donde Jacob le roba la bendición
que su padre Isaac estaba dando sobre sus hijos justo antes de morir. Ya estaba ciego, ya estaba en los últimos días. Y Isaac, confundiendo a Jacob con su hermano Esaú, ¿sí? Esaú significa velludo. Y entonces ahí fue donde se hace pasar por su hermano Jacob, ¿no? Queda con la primogenitura. Sabemos que Jacob escapa, huye a la casa de Labán, ¿sí? Porque su hermano lo estaba persiguiendo, lo quería matar. En la casa de Labán, ¿sí? Pasan muchas cosas. Él tiene 2 hijas, conocemos toda la historia, ¿sí? Lea y Raquel, ¿sí? Jacob estaba enamorado de Raquel, perdón, pero tenía primero que casarse la menor de las hijas, que era Lea. 7 años trabajó y el padre de estas jóvenes, que es Labán, le entrega a Lea primero, porque es la menor. La menor se tiene que casar para que se pueda casar la mayor. Pero ¿qué pasó? Jacob tuvo que trabajar 7 años para eso, ¿sí? Jacob se consigue casar. Bueno, primero se casa para que se cumpla eso que era la costumbre del pueblo, ¿sí? Y luego tiene que trabajar otros 7 años más para conseguir a la persona que él quería. Él estaba enamorado de Raquel, ¿sí? Así que bueno, en síntesis, Jacob y Raquel tienen, después de tanta descendencia y de tantos hijos que habían nacido, ¿sí? Vamos a sintetizar esto, a ir a lo puntual, vamos a ir resumiendo. Jacob tiene, me parece que está muy tildado, me parece, ¿eh? El mensaje no se está viendo. Bueno, vamos a ver si se puede mejorar un poco la calidad, porque la verdad que no se está viendo. Entonces, resumiendo, sí, no está saliendo nada, ¿eh? No sé qué está pasando, pero no está saliendo. No, ahora sí, ok, ahí se actualizó. Entonces, resumiendo, Jacob tiene un hijo con Raquel, ¿sí? Que finalmente pudo dar a luz. Hay una maldición que había caído sobre Raquel porque él había robado las estatuas, los ídolos de su padre, ¿sí? Entonces ahí se produce una maldición que no le permite tener hijos a Raquel. Eso es algo que muy poco le prestan atención a eso, ¿sí? Está en la escritura, eso lo dice bien claro, pero no todo el mundo le presta atención. Así que a tener presente eso, es un dato importante. Y bueno, Raquel y Jacob, sí, se me está haciendo. Raquel y Jacob tienen un hijo, y ese hijo lo llamaron José. Así que de ahí sale las 2 tribus. Una, primeramente, o más bien la descendencia mayor. De ahí salen dos descendencias, de la cual una es mayor, la mayor de todas, que es Efraín, la casa de Efraín, la tribu de Efraín. Que la Biblia lo menciona, para que no sabe, ¿sí? Asumo que todo el mundo tiene una Biblia en la casa, ¿sí? Asumo que es así. Para el que no lo sabe, cuando la Biblia habla de la casa de Israel, está haciendo mención a las 10 tribus perdidas, haciendo referencia específicamente a Efraín. Entonces eso es algo muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Eso es importante para tener en cuenta. Así que vamos a empezar entonces con el mensaje. Bueno, con esta enseñanza, ¿sí? Bueno, vamos a ver, ahí empezamos. Bueno, quiero saber que está saliendo bien. Yo no sé si está saliendo bien. Yo creo que está saliendo bien. Vamos a creer que sí. Vamos a ver cómo se ve acá, nada más. Hace mucho que no salgo en vivo, la verdad. Ya me perdí un poco el ritmo en cuanto a las transmisiones en vivo. Pero vamos a ver, cómo está saliendo. Entonces, bueno, nosotros sabemos que José era una persona próspera. José era muy próspero, era el gobernador de Egipto. O sea, ¿qué necesidad tenía él de que caiga una bendición tan grande como lo que representa la descendencia? ¿Sí? La bendición que venía de su mismo padre Jacob, o Israel, ya llamado Israel. Recordemos que Jacob, cuando escapa, ¿sí? Que se va a la casa de Labán,
él en el camino, ¿sí? Se encuentra con un hombre con el que luchó, que él específicamente él creyó que era un ángel, ¿sí? Él lo tomó como un ángel que, o más bien que era la representación misma de Yahweh, de Dios, ¿sí? Y él luchó contra ese hombre que él notó que no era un hombre, que no era un ser humano, por la fuerza que tenía, ¿sí? Por cómo se manifestó ante él. Él venció, salió vencedor, él no renunció nunca, no tuvo miedo, no bajó los brazos, él peleó. Peleó porque por esa bendición. Le dijo, no te soltaré hasta que me bendigas, le dijo. Y así fue. Y ese hombre que representa, ¿sí?, la imagen misma de Yahweh, lo bendijo. Así que ahí, ¿cómo lo bendijo? Tu nombre ya no será más Jacob, sino que de ahora más te llamarás Israel, que significa que ha luchado con Dios y ha vencido, que ha luchado con Yahweh y ha salido con Yahweh y los hombres, ha luchado con Dios y los hombres y ha vencido. ¿Sí? ¿Por qué con los hombres? Porque Él hizo todo para arrebatar la bendición. Muchas veces también hacemos referencia, bueno, muchas veces y a la vez no, porque hay muchos que no toman el pasaje en la escritura que dice, ¿sí?, que el reino de los cielos sufre violencia. Eso es algo que es del Sermón del Monte, algo que lo dijo el apóstol Juan, ¿sí? Vamos a poner el pasaje. Dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, dice. De cierta manera, obviamente que todo lo que dijeron los apóstoles, e incluido Yahshua HaMashiach, al mismo Mesías nuestro Salvador, estaban citando el Tanaj, lo que hemos conocido nosotros como Antiguo Testamento, ¿sí? Ellos no predicaban el Nuevo Testamento, era imposible. Ellos predicaban la Torá, predicaban el Tanaj. Por sobre todas las cosas, ellos predicaban Torá, que son las instrucciones que Yahweh nos ha dado. Y entre ellas se encuentran las fiestas solemnes, ¿sí? Las 7 fiestas, ¿sí? Bendiciones, ahí que me está escribiendo mi madre, ahí está, perfecto, bueno, está saliendo bien, es importante que me digan eso. Entonces, siempre, tanto Yahshua como Pablo, ¿sí?, como el apóstol Pablo, como Juan, todos citaban a Isaías, citaban a Malaquías, a Zacarías, ¿sí? Citaban lo que tiene que ver con la misma Torá, ¿sí? Las instrucciones. Bueno, Yahshua HaMashiach, el Salvador, el Mesías, él es la palabra, él es la escritura, él es el Tanaj, él es los 5 primeros libros que nosotros vemos, es él mismo. La palabra es muy clarita cuando nos dice, es muy clara la palabra cuando nos dice que todas las cosas fueron hechas por él, por medio de él, para él, que sin él nada hubiese sido hecho, ¿sí? Nada de lo que conocemos hubiese sido una realidad. Así que, bueno, comenzando un poquito, entonces vamos a darle comienzo a esta enseñanza, ¿sí? Del Shabbat número 15, como habíamos dicho, basándonos siempre en el calendario hebreo, no en el gregoriano, no en este día, ¿sí?, 8 de enero que comenzó un año nuevo, un año nuevo gregoriano, no en el calendario gregoriano, sino en el calendario hebreo. Yo estoy compartiendo el día de ayer, y vamos a ver si lo pongo de pantalla, acá en el fondo de la pantalla para que se vea. Estamos en el año 5997, ¿sí? Hablando del calendario hebreo, ¿sí? El calendario, como bueno, judío, vamos a decirle judío para que se entienda un poco más. Entonces, hay un significado muy importante en esto, porque recordemos que la palabra muy claro lo dice, ¿sí? En Génesis 6, capítulo 6, versículo 3, que dice, Yahweh dijo, mi ruaj, o sea, mi espíritu, el aliento de él, de vida, el espíritu de Yahweh, no permanecerá entre los hombres por siempre, porque ellos son carne, por lo tanto sus días serán 120 años, que no son 120 años que nosotros conocemos, 120 jubileos, hace referencia, sí, se refiere a jubileos, no son 120 años de calendario que nosotros conocemos, ¿sí? Sino que son 120 por 50. ¿Sí? Un jubileo son 50 años, 120 por 50 son 6000 años. ¿Sí? Eso lo dice la palabra. Considerando que estamos en el año judío, ¿sí? El año hebreo, año 5997, lo que está pasando en el mundo no es
justamente una casualidad, ¿sí? No es que está, qué casualidad que aparece una estatua de la representación de la bestia de Apocalipsis, aparece una estatua en un edificio de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, ¿sí? Aparece la estatua que narra la escritura, ¿sí? La estatua de los tiempos del fin, ¿sí? Que tiene las patas de oso, que era como una, ¿sí? Como la imagen de... Sí, ahora vamos a hablar de eso, ahora vamos a hablar, yo tengo que hacer igual un mensaje específicamente sobre eso. Hay muchas cosas que están pasando que no todos están al tanto, pero hay muchas cosas que están pasando, ¿sí? Esa estatua hace referencia a la entrada del anti-Mashiach, del anti-Mesías, ¿no? Del anticristo. Entonces ahí lo podemos ver un poquito. Pero bueno, volviendo entonces a la enseñanza, sin irnos de tema, vamos a empezar ya con la enseñanza, ¿sí? Con la para allá, la número 15. Bueno, la verdad que prefería hacer el mensaje en vivo, iba a grabar, pero como para mí es exactamente lo mismo, mejor hacerlo así, ¿sí? Que ya quede así, ya quede grabado, ¿sí? Me parece mejor. Así que bueno, vamos entonces a empezar, sí, con una oración, entregando sí este mensaje. Sí, Yahweh, te damos gracias. Bendito y santo de Israel, te damos las gracias por este tiempo que vamos a compartir, que compartimos tu palabra, en el cual buscamos que tú desciendas a este lugar, a cada casa, a cada hogar, a cada familia, para que te entronices en ese lugar, para que sea tu poder, tu presencia, estando en el medio de ellos, en medio de cada uno de ellos, y trayendo confirmación de este mensaje, de esta palabra, que tú seas trayendo sabidurías, como dice tal cual tu escritura en tu palabra. En la bendita Torá dice: así clama a mí y yo te responderé, te haré saber cosas grandes y ocultas, cosas muy puntuales, específicas, que solo vienen de ti, Yahweh. ¿Sí? Nos harás conocer esa sabiduría que viene de ti, y sabemos que así lo estás haciendo en este tiempo, en el cual estamos conociendo nuestra identidad, entendiendo que somos parte de la casa de Israel, que fuimos injertados en el olivo natural. Sabemos, Padre, que tú estás pronto a venir, que sabemos que Yeshua HaMashiach pronto está a venir, que los tiempos están cercanos, que el tiempo se acerca, que no pasará ni una yud, ni una tilde, ni una jota, ni una tilde, hasta que todas las cosas se cumplan. Sabemos que tú haces referencia a la Torá, sabemos que tu palabra es fiel, que es verdadero, que tú eres fiel, verdadero, que nada de lo que está escrito dejará de cumplirse. Porque te damos gracias por nuestras vidas, por nuestra salud, por nuestros techos, por nuestra provisión, por el alimento que tenemos de vida, que es un regalo que viene de ti, por tu misericordia, sabiendo que somos pecadores y que merecemos la muerte. Sabemos, Padre, porque somos pecadores, pero tu misericordia se renueva cada día. Son mucho más grandes de lo que nosotros podemos imaginar tu misericordia, Padre. Te damos la gracia y te entregamos este mensaje en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Así que bueno, vamos a empezar entregando esta enseñanza. Realmente, si hay algo que tenemos que reconocer, es que todos los días estamos tan equivocados. Todos los días nos equivocamos de tantas maneras, de muchas formas, ¿sí? Por influencia de los demás, porque hacen comentarios que nos pueden ofender, porque nos pueden tentar a muchas cosas. ¿Sí? La verdad que estamos en el tiempo final y esas cosas tienen que pasar, ¿sí? Por eso la palabra dice que si fuese posible, ¿sí? Engañará o tratará de hacer caer aún a los escogidos. Si fuese posible, también dice la palabra que por haberse multiplicado la falta de cumplimiento de la Torá, ¿sí? De las instrucciones de Yahweh, el amor, eso dice el original, nosotros lo hemos conocido como que por haberse enfriado el amor, ¿sí? Más bien, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nosotros lo hemos conocido así el pasaje, en la Reina Valera, ¿sí? En la Nueva Versión Internacional, en esas versiones de la Escritura lo hemos conocido de esa forma. Y eso es algo que la verdad que llama mucho la atención. Llama mucho la atención porque cuando entendemos desde la perspectiva hebrea, no la Escritura, todo cambia, todo tiene un significado tremendamente diferente. ¿Sí? Que conozcamos nuestra raíz hebrea, vuelvo y repito, no significa que somos judíos, no significa así que somos, ahora es un rabino, se hizo judío, no. Hebreo. Judío hace referencia a la tribu de Judá. Es una de las 12 tribus. Entonces,
Siempre hay que ser claro con eso, porque desde la ignorancia muchos dicen, ah, sí, sos judío, sí, ahora es judío. Lo que hicimos es salir de la oscuridad y saltar a la luz, y a esa luz que nos da, la luz es la palabra misma, ¿sí? Es la Torá, ¿sí? Tu palabra es luz, es lumbrera, lumbrera mis pies, lumbrera mi camino, dice la palabra, dice en Salmos. Entonces Proverbios también nos habla de eso, ¿sí? Lo que viene de la sabiduría. Salmos y Proverbios son libros escritos tanto por David como por Salomón. Por sobre todo, bueno, Salomón es quien ha escrito la sabiduría que tenía Salomón. Salomón lo que pidió fue tener sabiduría. A causa de esa sabiduría, él fue un hombre próspero, muy rico, ¿sí? Pero Salomón, que le pidió a Yahweh, a Dios, sabiduría. Entonces, eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que buscar, ¿sí? Entender que tenemos que ser muy inteligentes, muy astutos, ¿sí? Yahshua mismo le decía a sus discípulos, cuando vayan a esa ciudad, sean mansos como paloma y astutos como serpientes, ¿sí? Hay que ser inteligentes, hay que ser sabios, cómo vamos a responder, en qué charlas nos vamos a unir. Muchas veces cometemos el error, y me incluyo por sobre todas las cosas. Yo lo que digo, hablo primeramente de mí, ¿sí? Yo sé que hay mucha gente que es perfecta, que no se equivoca, que no tiene pecado. Yo sé, hay gente que es inmaculada, pero yo soy un pecador, ¿sí? Yo me equivoco todos los días, yo cometo errores, ¿sí? Lucho, es una lucha constante. La palabra es muy clara cuando nos dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne cae, la carne es tentada, la carne, ¿sí? Lo que hablamos, lo que pensamos, cómo actuamos, nuestras reacciones, nuestros enojos, nuestro carácter, son muchas cosas, hermanos, ¿sí? Y seríamos hipócritas si no lo reconocemos. Hay que reconocer esas cosas. Si el apóstol Pablo decía, ¿sí? Dice que él, en su corazón, ¿sí? Que él buscaba hacer lo bueno, pero solo lo malo hacía, ¿sí? O sea, Pablo estaba en una lucha tremenda con su carne. Él decía, ¿quién me podrá librar de este cuerpo mortal, de este cuerpo de pecado? ¿Sí? Que busco hacer lo bueno y no puedo. Siempre estoy haciendo lo malo. Quiero hacer lo bueno y termino haciendo lo malo. Quiero hacer lo bueno y tropiezo. Y sobre todo en este tiempo, ¿sí? Es decir, que no hay que ser hipócrita, no hay que ser falso delante de Yahweh, delante de Dios, que en todo lo ve. ¿Sí? Él lo ve todo, no podemos caer, no podemos mentirle. De ninguna manera Dios puede ser burlado. No hay forma, no hay forma. Te puedo asegurar que no puedes escapar a eso. Entonces, pero lo importante es reconocer, ¿sí? Nosotros debemos reconocer delante de Él que somos esos pecadores, que somos esas personas que nos avergüenza muchas veces, que sabemos que si no fuera por Él, no estaríamos todavía en pie. Si no fuera por la misericordia de Él, no estaríamos en pie. Así que bueno. Entonces, bueno, vamos a hablar de esa para allá. Sí, la para allá se llama Bo. ¿Sí? Vamos a ponerlo en la pantalla a ver si lo... Voy a tratar de agilizar el mensaje. En todo caso, voy a hacer solo una parte. No quiero hacer un mensaje sumamente largo, ¿sí? Sino que sea... A ver, vamos a ver porque... cómo están las cosas. A ver si ahí sale... a ver. Vamos a ver cómo está la configuración. Ahora vamos a poner el mensaje de esta enseñanza. Vamos a ver. Acá no sé. Bueno, no cambió el nombre en la transmisión de YouTube. No cambió el nombre. Se suponía que el nombre lo había cambiado, pero no lo cambió. A ver si se puede actualizar. A ver. Vamos a ver si lo actualizamos y ya comenzamos. Pero bueno, la para allá se llama Bo, significa ve, ¿sí? Como que hay que vaya. Que recordemos de siempre, tanto el nombre de cada libro, ¿sí? El nombre de cada libro de la Biblia, como el nombre de cada enseñanza, ¿sí? De cada para allá, siempre es la primera palabra que aparece en ese capítulo, ¿sí? Por ejemplo, el libro de Génesis, ¿sí? En hebreo es Bereshit, ¿sí? Bereshit significa en el principio. Entonces, ¿cómo empieza el libro de Génesis? En el principio Dios creó. Entonces, en el principio, ¿sí? El libro de Génesis significa en el principio. Lo mismo pasa con esta para allá, ¿sí? Siempre haciendo referencia a la palabra que da
Yahweh, o sea, la palabra que sale de la boca de Yahweh, ¿sí? No de uno de los siervos, sino del Yahweh mismo. Así que bueno, vamos a ver si lo... Bueno, se suponía que lo había actualizado. Vamos a ponerlo acá en el título. Ahora lo actualizamos, ahora va a salir actualizado. Entonces Génesis 10.1 al 13, ¿sí? Al 13.16. Ese es el... Ahí está, se supone que ahora ahí se está actualizando el título, ya se actualizó. Perfecto, listo. Ahí ponemos el título entonces aquí en el programa. Y estamos... Ya estamos mejor. Ok. Bueno, entonces, como les vengo diciendo, así comienza este mensaje, está para allá. ¿Por qué B? ¿Por qué se llama B? Porque Yahweh está enviando a Moisés, ¿sí? A Moisés a hablar a Faraón, ¿sí? Específicamente acá estamos hablando en ese tiempo en el cual caen las plagas. Estamos hablando de ese tiempo en que empieza a caer el juicio sobre Egipto. Egipto hoy lo vemos como el mundo, ¿sí? Hoy todo el mundo, todas las naciones, ¿sí? Están representadas como Egipto. Nosotros seguimos dentro de Egipto, ¿sí? Nada más que ya estamos hablando, la expansión de las tribus fue, ¿sí? Por todo el mundo, ¿sí? Nosotros sabemos bien que en todo el mundo, en todos los países del mundo hay pecado, hay idolatría, hay brujería, hay hechicería, hay adoración a estatuas, a otros dioses, hay muchas cosas. ¿Qué pasaba en Egipto? Exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasaba en Egipto? ¿Sí? Ellos tenían un dios para cada área, ¿sí? Estaba el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios de la ganadería, el dios de los alimentos, el del río. Cada dios de ellos, ¿sí? De los egipcios, se encargaba de cuidar cada una de esas áreas, ¿sí? Hay un dios que se ocupaba de dar la luz del sol, por eso hubo una plaga de tinieblas. Hay un dios de los egipcios que se encargaba de cuidar el río Nilo, por eso las aguas del Nilo se convirtieron en sangre. Cada uno de esos dioses, ¿sí? Entre comillas, que tenían los egipcios, fueron desafiados y derrotados por Yahweh, ¿sí? Por Yahweh mismo, a través de Moisés, que iba, y él iba guiado obviamente por el Ruach HaKodesh. Él hablaba con el Eterno, con Yahweh, y recibía las instrucciones y iba a la ciudad. Sí, obviamente que sabemos todos, conocemos la historia. El fin era que el pueblo de Israel sea libre. ¿Para qué? Para que adoraran a Yahweh, para que lo sirvieran y para que conmemoraran y cumplieran con lo establecido en la Torá. Entre ellos estaban las 7 fiestas del Eterno, las fiestas solemnes, ¿sí? Hablamos de Pesaj, panes sin levadura, las primicias, los tabernáculos, ¿sí? Hablamos de la fiesta de las cabañas, sí, hablamos de cada una, de Yom Kippur, de la fiesta de las trompetas, del día del perdón, ¿sí? Estamos hablando de todo eso, ¿sí? Lo digo de esta forma para que se entienda. Así que nosotros vemos que dice, ¿no? Dice Yahweh le dijo a Moshe, ¿no? A Moisés: ve a Faraón porque yo he endurecido su corazón, ¿sí? Lo endureció ¿para qué? A tal manera de que él, primeramente porque para un faraón era algo imposible dejar libre a quien tenía de esclavo, porque eso demostraría debilidad. Una de las cualidades, sí, eso es algo que lo tengo que recalcar, que lo he tomado de nuestra maestra de nuestra enseñanza y conocimiento, en nuestra identidad, ¿no? En las raíces hebreas, que son nuestras raíces hebreas, ¿sí? No es una religión, no es una secta, no es nada, sino que son nuestras raíces hebreas que todos tenemos, pero hasta que no lo reconozcamos o no lo sepamos identificar, va a seguir ahí guardado, va a seguir ahí oculto, va a seguir siendo un misterio. Pero en nosotros está que podamos identificar y conocer que tenemos raíces hebreas, ¿sí? De hecho hay más de 5.000 apellidos que los tienen la gran mayoría de las personas del mundo, por no decir todas, que son apellidos de descendencia judío sefardí.
Y son las mismas personas que tienen esos apellidos de descendencia judío sefardí las que condenan y maldicen al Estado de Israel, las que tienen un antisemitismo muy grande, que condenan al pueblo judío, condenan al pueblo de Israel, a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque ellos dicen, y lo digo de esta forma para poder explicarlo, ellos son los que mataron a Jesús, ¿sí? Entonces, de esa forma se justifica un antisemitismo, un odio y un rechazo hacia el pueblo de Israel. Y eso viene ni más ni menos que de los padres de la iglesia, ¿sí? Ese rechazo viene desde los padres de la iglesia. Juan Crisóstomo viene, sí, de Agustín de Hipona, viene vamos a hacer un mensaje ya un poco más extenso. Yo hice un poquito solamente hablé de ese tema, pero nos vamos a ir a enfocar directamente sobre eso, sobre ese rechazo y ese odio que se levantó a partir de los padres de la iglesia, ¿sí? Hablamos que los padres de la iglesia son de los que fundaron luego la iglesia protestante que hoy conocemos. Entonces, sabemos que viene de Martín Lutero, yo lo he hablado muchas veces. Martín Lutero tenía un odio muy grande y un rechazo tremendo hacia el pueblo de Israel, ¿sí? Había una condena, hasta ha llegado a decir que había que matarlos, ¿sí? Era una otra cosa tremenda. Entonces, a ver, ¿por qué es tan importante que entendamos a qué es lo que estamos siguiendo? ¿A quién estamos prestando oídos y a dónde estamos asistiendo? ¿Sí? ¿A dónde nos estamos, vamos a decirlo directo, a dónde nos estamos congregando, ¿no? Porque no nos olvidemos lo que Yahshua, ¿sí? Lo que nuestro Señor le dijo a esa mujer cananea, ¿sí? Mujer, si ustedes no saben lo que adoran, ¿sí? Le dejó en claro que le dijo Yeshua, la salvación viene de los judíos, ¿sí? La salvación, o sea, no te confundas, mujer, le dijo, ¿sí? Entonces, eso es un versículo muy... Y se lo vamos a encontrar en Juan 4:22, lo voy a poner ahora en pantalla, ¿sí? Vamos a ponerlo en pantalla ahora para que se... Es un versículo que creo que todo el mundo conoce hoy en día. Vamos a ponerlo... A ver si sale. Ahí está. Ahí está saliendo en pantalla, ¿no? Vamos a sacar el título porque... Si no, no se ve bien. Ahí lo vemos en pantalla. A ver si ya salió. Bueno, yo estoy mirando acá cómo se va actualizando, ¿no? La transmisión. Se supone que está saliendo en pantalla. Pero dice, sí, vosotros adoráis lo que no sabéis, ¿sí? Nosotros adoramos lo que sabemos, lo que conocemos, lo que hemos escudriñado, lo que hemos confirmado, lo que está en la escritura, ¿sí? No lo que me dijo un hombre, no lo que me dijo un pastor, un amigo, no, lo que está escrito. Entonces, ¿qué le dice Yeshua como para terminar esa palabra? Dice, ¿sí? ¿Por qué adoramos lo que sabemos? Porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué la salvación viene de los judíos? ¿De dónde? ¿De qué tribu es el Salvador del mundo? ¿De qué tribu es Yahshua, el Mesías? De la tribu de Judá, ¿sí? Entonces, no podemos rechazar a quien decimos que amamos, ¿sí? O lo amamos o no lo amamos. ¿Sí? No se trata de yo me quedo con estas promesas porque yo tomo lo mejor de las promesas de ese nuevo pacto, que no existe porque es un pacto renovado, ¿sí? Es el mismo pacto, pero renovado, con mejoras, perfeccionado. ¿A través de quién? A través de Yahshua. ¿Qué hizo Yahshua? Se entregó él para que se aboliera la ley de los sacrificios. Esa ley se abolió. No la Torá, no las instrucciones. La ley de los sacrificios sí fue la que se abolió. Que va a volver en el tiempo del fin. Cuando se presente el antimashiach, el anticristo, en el templo, él lo que va a hacer es sacrificio. Van a volver los sacrificios. Y por eso se va a levantar la ira de Yahweh sobre el mundo y se va a cumplir las 21 juicios que caen sobre todo el mundo, que incluyen terremotos, meteoritos, asteroides, volcanes erupcionando, la tierra partiéndose, en todos lados, tsunamis, lo que mejor no hablar del tema, no quiero que nos desviemos, ¿sí?
Pero, para que se entienda, Yahshua viene de la tribu de Judá. A los de su oficio vino, los de su oficio no le recibieron. ¿Quiénes son los de su oficio? Los maestros de la palabra, ¿sí? Los de la tribu de Judá. Él fue rechazado por su propia tribu, por su propio pueblo, no por toda la nación de Israel, solo por su tribu, el pueblo de Israel, sacando a la tribu de Judá, que fue quien lo condenó y lo entregó a esa cruz, cumpliendo con el propósito. Por eso la palabra dice, a causa de la transgresión de Jerusalén, ahí hace la diferenciación. Es importante entender eso, por eso hay que estudiar la palabra. Ahí hace la diferenciación, la separación, traza una línea, ¿sí? Quien está hablando aquí a través del Ruach, a través del Espíritu Santo, hace una separación de lo que significa la casa de Israel, que es Efraín, ¿sí? Las tribus esparcidas por todo el mundo, que representan las naciones donde vos y yo vivimos hoy, y Jerusalén. Una cosa es la casa de Israel, otra cosa es Jerusalén. Jerusalén hace referencia a Judá y Benjamín. Casa de Israel hace referencia a todas las otras tribus esparcidas. Así que es importante entender eso, muy importante. Porque si no, no sabemos a qué estamos hablando, no sabemos a qué estamos haciendo referencia. ¿Sí? No podemos leer la Biblia y no saber a qué se refiere, a quién le está hablando Dios, ¿no? ¿A quién le está hablando? Por ejemplo, mira, a ver. Vamos a poner un ejemplo. Isaías, capítulo 14, dice. Porque tendrá piedad Yahweh de Jacob, dice. El que, dice, él otra vez de nuevo escogerá a Israel. Está hablando de Israel, ¿sí? No está diciendo Jerusalén, está hablando de Jacob. Si hablamos de Jacob, recordemos, a través de José cayó la descendencia sobre Efraín y Manasés. Acá específicamente Yahweh, en Isaías capítulo 14, está diciendo que él va a tener piedad de Jacob, o sea, de Israel, hablando de Efraín, de las tribus perdidas, esparcidas, ¿sí? Esas que fueron la infiel Efraín, dice la tribu, haciendo referencia a esa tribu específica. Así que es importante entender eso, ¿sí? Todo esto para que se entienda que Yahshua es de la tribu de Judá, y si somos personas que decimos amar al Salvador, amar a Dios, amar a Jesús, vamos a decirlo de esa manera para que se entienda, ¿sí? A Yahshua, tenemos que recibirlo tal y como es y de donde él viene, porque seríamos totalmente antibíblicos primeramente y totalmente fuera de la sana doctrina y de la verdad si decimos amar a Yahshua pero tenemos rechazo y odio hacia el pueblo judío. Así que de ahí viene la salvación, no se olviden. A ver, entonces como decía, ha endurecido el corazón, ¿no? Moisés fue al faraón, le dijo que Yahweh había endurecido el corazón de faraón y el corazón de sus sirvientes con el propósito de mostrar las señales, ¿sí? Estas señales entre ellos, dice, ¿no? Y con el propósito que tú digas lo que, ¿sí? A los oídos de tus hijos y a los hijos de tus hijos, cuántas cosas escarnecedoras he hecho a los egipcios y las señales que yo he hecho entre ellos, y así ustedes sepan que yo soy Yahweh. Esto tiene que ver con una demostración de quién era realmente quién es realmente el creador del universo, el creador de todas las cosas, el hacedor, ¿sí? Yahweh, ¿sí? El Dios de los hebreos, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, estaba teniendo esa demostración delante de Faraón, ¿sí? Permitió a propósito, intencionalmente, primero para que se mostrara ese liderazgo de cierta manera, digamos, de parte del Faraón, ¿sí? Obviamente que Faraón jamás dio su brazo a torcer, iba a ser algo imposible y totalmente vergonzoso que liberara al pueblo, ¿sí? Por más plagas que estaban cayendo, obviamente que llegó a un punto en cual ya no pudo soportarse más todas las plagas. Eso incluía la muerte de los primogénitos, la muerte del mismo hijo del faraón, que ya era insostenible, ¿sí? Entonces llegó a un punto en que el pueblo fue libre. Y ahí hay algo muy interesante, porque cuando el pueblo es libre y en el proceso en que va camino a la tierra prometida, ¿sí? Estamos hablando ahí del tiempo del Shemitah, ¿sí? El tiempo el Pentateuco,
el tiempo de lo que nosotros hemos conocido como Pentecostés, que significa 50. Pentecostés viene de lo que, o Shavuot específicamente, que son ese tramo de 50 días que se conoce como la cuenta del Homer. ¿Sí? Hay tantas cosas que quiero hablar que se me mezclan. Así que eso es importante también entenderlo. Eso va a ser la siguiente para allá, la siguiente enseñanza. Pero ahí ya vamos a estar hablando del tiempo de Pesaj, que lo hemos conocido como Pascua. ¿Sí? Entonces vemos que acá y fue Moshe y Aarón, ¿sí? Recordemos que Moisés no estaba con miedo, estaba atemorizado, él era tartamudo, él no era muy elocuente para hablar, no era muy claro, era como que se ponía nervioso, como le pasaban muchas cosas a Moisés. Pero Aarón sí, Aarón no tenía problema, Aarón podía hablar, se podía expresar. Entonces fueron los dos a Faraón y le dijeron, así dice Elohei de los egipcios, ¿sí? El Dios de los hebreos, perdón, Elohei de Abraham, ¿no? El Dios de los hebreos. Bueno, digo de Abraham porque Abraham fue reconocido como el primer hebreo, de ahí viene el término, ¿no? Dice, ¿hasta cuándo rechazarás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Ese era el propósito, ese era el fin, que el pueblo pueda servir a Yahweh, ¿sí? Porque si rehusas tú dejar ir a mi pueblo, he aquí, yo traeré mañana langostas a tu territorio. Ahí empieza la primera plaga, ¿sí? Dice, ellas cubrirán la faz de la tierra, tú no podrás ver la tierra y ellas se comerán el resto de lo que se escapó del granizo y comerán todo árbol que crezca en el campo. Y ellas llenarán tus casas y las casas de tus sirvientes, las casas de todos egipcios, ¿sí? Que no vieron tus padres y los padres de tus padres desde el día que ellos estaban sobre la tierra, ¿sí? Hasta ahora. Y él se volvió y se fue, ¿sí? Y dijeron los sirvientes de Faraón, ¿sí? ¿Hasta cuándo será que este hombre será de trampa, ¿no? A nosotros, de tropiezo? Deja ir a los hombres, ¿sí? A servir a Yahweh, su Elohim, dice, ¿no? Entonces todavía no entiendes que está destruyéndose, ¿no? Egipto de esta forma, ¿no? Así a través de esas plagas. O sea, el faraón, imagínense que estaba totalmente rehusado a que el pueblo de Israel, a que los hebreos, porque literalmente estamos hablando del pueblo israelita, los hebreos, los que han salido de un lugar para llegar a otro, eso fue lo que recibió Abraham. Recordemos que Abraham dice a Yahweh, Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, tu parentela, ¿sí? Y ve a la tierra donde yo te mando, ve a la tierra donde yo te diré. ¿Sí? Entonces él cruza un río, él deja su casa, deja su familia, deja su familia, ¿no? Familia de idolatría, familia donde había pecado, había paganismo, seguramente había muchas cosas que eran totalmente ajenas a lo que Abraham había recibido, a lo que Abraham había escuchado primeramente de parte de Yahweh. Entonces vemos que dice, en la escritura vemos acá, volviendo, ¿no? Todavía no entiendes que está destruido todo Egipto. Y volvieron, Aarón y Moisés volvieron a Faraón y le dijeron a ellos, vayan y sirvan a Yahweh, ¿sí? Su Elohim. Pero ¿quiénes irán contigo? ¿No? Dice, ¿no? Entonces respondió Moisés, dijo, con nuestros jóvenes, nuestros ancianos, nosotros iremos todos, ¿no? Con nuestros hijos, nuestras hijas, rebaños, todo lo que ellos tenían, iban a ir todos juntos. Porque mañana, ¿sí? Hay que celebrar, dice, porque haremos celebración para Yahweh, ¿sí? Todo el pueblo iba a celebrar. ¿Celebrar qué? ¿Qué iban a celebrar? Una de las fiestas solemnes. Ellos estaban acercándose el tiempo de Pesaj, estaba acercándose el tiempo, ¿sí? de lo que hemos conocido como las Pascuas, ¿sí? Ellos debían cumplir con esas fiestas, siendo que Yahweh mismo era quien los guardaba, quien los sustentaba, quien hacía la diferencia del pueblo de Egipto con ellos. Entonces ellos obviamente lo que esperaban era poder servirlo, poder cumplir con la Torá. Ellos, el pueblo que estaba cautivo en Egipto, cumplían con la Torá, cumplían con los estatutos, ¿sí? Cumplían con lo que nosotros se nos ha mal enseñado como ley, ¿sí? Porque a nosotros nos han traducido la Torá, ¿sí? Las instrucciones de parte de Dios nos han enseñado como ley, y como que la ley mata, ¿sí? Aferrándose a un versículo específicamente que lo voy a explicar ahora para que se entienda. Y mucho pueblo hoy con doctrina equivocada se aferra a ese pasaje bíblico para condenar al pueblo de Israel, para condenar y levantar un odio hacia los judíos. Entonces eso es algo que también vamos a explicarlo.
Vamos a poner ese pasaje, a ver. Vamos a poner el versículo ese. Para explicar eso, ¿sí? Yo tengo que explicarlo porque si no, no se conecta lo que estamos hablando. Por ejemplo, vemos el versículo 2 de Corintios 3:6. Vamos a buscar vamos a tratar de buscar la mejor traducción, e inclusive me voy a tomar el atrevimiento de buscar la traducción que dice ley, porque la mayoría dice letra, ¿sí? Entonces vamos a ver la Reina Valera, si no me equivoco, no, dice la letra, Reina Valera antigua. Vamos a ver a ver, vamos a tomar esta, la versión esta de la Dios habla hoy. Vamos a tomar esa versión, que es una versión que la mayoría del pueblo cristiano la está usando hoy, ¿sí? Muchísimos pastores hablan de esa versión. Entonces dijimos, recuerden, 2 de Corintios 3:6. Yo voy a poner igual el pasaje en pantalla para que se vea en la versión que salga aquí, sí, la verdad que yo no estoy seguro que versión va a salir. 2 de Corintios entonces 3:6. Bueno, dice que la letra, esta versión dice la letra, pero yo voy a leer la que dice ley. Dice 2 Corintios 3:6, vuelvo, ¿no? A repetir. Pues él nos ha capacitado para ser sus servidores de una nueva alianza, o sea, nuevo pacto, ¿no? Esa es la traducción literal, nuevo pacto. Dice las otras versiones, la gran mayoría de las versiones dice nuevo pacto, pero nueva alianza es lo mismo, basada no en una ley, sino en la acción del Espíritu. La ley condena a muerte, pero el Espíritu de Dios da vida. Entonces, ¿qué pasa? Se toma ese pasaje y se utiliza para condenar el Antiguo Testamento, para condenar al pueblo judío, para condenar a todo el que sirva, o más bien el que obedezca a la Torá, que obedezca a los estatutos, a los mandamientos, a los preceptos de Yahweh, ¿sí? Todo el que lea el Nuevo Testamento, cosas así, está en la ley. Entonces se utilizó ese pasaje para levantar un odio. ¿Y cómo se utilizó? O sea, ¿cómo hicieron para sembrar en la idea y poner una convicción en la mente de mucha gente, de muchísimo pueblo de Dios, para utilizar ese pasaje y levantar un tremendo odio? Y además, no solo eso, sino que crear una nueva doctrina. ¿Cómo hicieron? Lo que dice la palabra en la última parte, que dice la ley condena a muerte, pero el Espíritu de Dios da vida. Literalmente la parte que dice la ley condena a muerte, porque la ley es la ley de Dios, la ley de Yahweh, la Torá, ¿sí? La Torá, el Pentateuco, los 5 primeros libros que nos dicen qué debemos hacer y qué no. Que a causa de lo que hacemos tenemos bendiciones, lo que hacemos obviamente siempre respetando a Yahweh, respetando su Torá y cumpliendo con lo que nos manda, va a tener su bendición. ¿Y qué es lo que también hacemos y que no deberíamos hacer? Lo que está mal, ¿sí? Lo que es pecado, lo que es desobediencia, tiene su castigo. Si vamos a Deuteronomio capítulo 28, vamos a encontrar las bendiciones por obediencia y las maldiciones por desobediencia. No es tan difícil, la verdad no es tan difícil. Lo que pasa es que los pastores no explican esto ni lo enseñan. ¿Por qué? Porque no les conviene, simplemente no les conviene, porque se cae la doctrina que ellos han enseñado por durante tantos años. Acá, bueno, este canal le hablamos la verdad, ¿sí? Yo sé que no muchos están predispuestos a escuchar la verdad, a algunos les gustan las mentiras bonitas. No estamos acá para hablar mentiras bonitas, la verdad. Lo siento mucho. Acá se habla la verdad. Entonces, la ley literalmente significa la Torá, los 5 primeros libros escritos por Moisés, que son la representación de las tablas que él recibió. Él recibió la Torá, las instrucciones en esas 2 tablas. ¿Sí? El pueblo estaba esperando abajo, estaba buscando adorar a Yahweh a través de ese becerro que había en su corazón. Había unas buenas intenciones, seguro, ¿no? De ese pueblo. Ese pueblo estaba buscando adorar al Padre a su manera, como muchos lo hacen hoy.
Pero las buenas intenciones pueden causar muchos estragos si no están guiadas por la palabra de Dios, si no están guiadas por la escritura. ¿Sí? Acá recordemos, a Yahweh, a Dios, literalmente no les interesa las intenciones de nuestro corazón. ¿Sí? Nosotros podemos tener las mejores intenciones, pero muchas veces tratamos de hacer cosas con un concepto propio nuestro, de decir, bueno, yo voy a ayudar de esta manera, y terminamos empeorando todo. Porque no se trata de las intenciones que haya en nuestro corazón, sino de cómo lo estamos haciendo, si lo estamos haciendo guiado por Dios o no. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Se pusieron a adorar un becerro. Dijeron, Moisés no viene más, se nos escapó Moisés, lo perdimos. Bueno, Aarón, tú que eres el hermano de Moisés, haznos un becerro, haznos un ídolo, haz algo para que nosotros podamos adorar a Yahweh. Vamos a hacerle fiesta a Yahweh. ¿Por qué? Porque estaban en ese tiempo, estaban en un tiempo en el que había que cumplir con las fiestas solemnes. Ellos lo hicieron de esa manera. Ellos sentían que la única forma de llegar a Dios, a Yahweh, era a través de Moisés. Como Moisés no estaba, levantaron un becerro. La intención era buena, ¿sí? Ellos no estaban de idólatras. ¿Sí? Yo lo entendí así en principio, no lo voy a negar. Yo entendí, se me ha enseñado mal, así fue, eso literalmente. Y yo lo entendí así, yo digo, bueno, ¿será que entonces si ellos estaban en idolatría? Porque, o sea, Dios los castigó, Dios eliminó a ese pueblo, pero ellos estaban en idolatría, ¿no? Ellos lo que querían era llegar a Dios, adorar a Dios, a Yahweh, pero de la manera que a ellos les parecía, no como lo manda la escritura, ¿sí? Como deben hacerlo. Porque en Levítico 23 está todo el instructivo. Él iba a bajar con esas tablas para que instruir al pueblo que estaba ahí esperando, que no debía estar haciendo esa fiesta con ese becerro, sino que esperando a Moisés y recibir las instrucciones. Por eso Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero acá no se trata de falta de conocimiento, sino de rechazo a la palabra. Ellos no quisieron esperar. No quisieron estar ahí y decir, bueno, a ver si Moisés a lo mejor no viene más. Moisés iba a bajar, iba a volver, no iba a dejar al pueblo, porque estaban las 12 tribus de Israel ahí. Entonces, ellos lo que hicieron fue rechazar el conocimiento. Por eso fueron destruidos, por eso fueron eliminados. ¿Sí? Acá no se trata de, no me enseñaron, a mí nadie me dijo nada. Y vino gente que te quiso enseñar, no quisiste escuchar, por eso te destruí. Eso es lo que dice Yahweh en su palabra, no lo digo yo, así lo dice Oseas 4:6, Oseas capítulo 4, versículo 6. Entonces, no hay excusa, ¿sí? No es que, no, yo no sabía eso, mi pastor no me enseñó. No, no es excusa, no es excusa. Entonces, hay personas que han llegado a tu vida, te han querido enseñar, han querido hacerte entender solo con Biblia, solo con versículos bíblicos, no con palabras propias. No quisiste escuchar, no quisiste abrir tus oídos a lo que Yahweh te estaba hablando. ¿Sí? Muchos dicen, quiero que Dios me hable, quiero que Yahweh me hable. Aquí está. Aquí está. La palabra es la que habla. Así que, bueno, vamos a volver porque vamos a tratar igual de ir finalizando, si no creo que sea muy extenso. Entonces, deja ir a estos hombres para servir a Yahweh, ¿no? Soleim, bueno, vamos a ir directamente a versículo 10, capítulo 10, versículo 10. Respondió Faraón a ellos, sea así. Yahweh con ustedes, que yo deje ir a ustedes y a sus niños. Miren que el mal está delante de sus caras. No será así, vayan ahora, ¿sí? Tus hombres y sirvan a Yahweh. Porque eso es lo que buscan, dice. Y fueron echados de la presencia de Faraón, ¿no? Obviamente Aarón y Moisés fueron echados de la presencia de Faraón. Ellos insistentemente lo que querían era que se liberara el pueblo solo para que puedan servir a Yahweh. Yahweh buscaba eso. Yahweh quería que lo sirvan, ¿sí? Se acercaban fechas muy importantes. Se acercaban las fiestas solemnes. Entonces vemos que dijo Yahweh a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto, ¿sí? Para que las langostas suban sobre los montes de Egipto y coman toda planta de la tierra y todo lo que dejó el granizo. Y extendió Moisés, ¿no? su vara sobre la tierra de Egipto, dice, ¿sí? Y Yahweh trajo un viento del este
en la tierra, y todo el día y toda la noche y en la mañana sucedió que el viento del este trajo a las langostas, ¿sí? Subieron las langostas sobre toda la tierra de Egipto y reposaron en todo el territorio de Egipto, ¿no? Muy grandes eran ellas, antes de ellas no había langostas como ellas, ni después de ellas hubo. Fíjense que de cierta manera nosotros vemos que el juicio, de la misma forma que cayó sobre Egipto, ¿sí?, pasó una vez y no volvió a pasar, ¿sí? O sea, acá dice, no hubo como ellas langostas así tan grandes, ¿sí?, ni después de ellas hubo. O sea, no volvió a pasar otra vez. ¿Qué nos dice la escritura respecto al tiempo del fin? A lo que va a pasar en la gran tribulación. Dice que no habrá gran tribulación como nunca la ha habido y nunca jamás volverá a haber, nunca jamás la habrá. Son cosas que, a ver, el juicio del tiempo del fin, el juicio que refleja Apocalipsis, que es la ira, ya no es juicio. Juicio es lo que estamos viendo hoy, ¿sí? Eso es la pre-tribulación de alguna manera. Lo que estamos viendo hoy solamente es un poquitito de lo que va a ser la gran tribulación. Esto no es nada lo que estamos viendo, nada, absolutamente nada. Entonces, en la gran tribulación se va a levantar la ira de Yahweh, ¿sí? Entonces, no va a haber excusa en ese momento, ya no va a haber forma de que uno se pueda arrepentir. El que quiera ser salvo va a tener que perder su vida, ¿sí? Entonces, literalmente es así. Entonces nosotros vemos que a lo largo de estos últimos años, antes del comienzo de esta situación mundial, que no voy a ni siquiera decirla, ni siquiera quiero nombrarla, porque están bloqueando canales, están tirando abajo muchas transmisiones, la están tirando hacia abajo, ¿no? Entonces, antes de todo eso ya se está viendo en distintos países las plagas de langostas, de tábanos, de ranas, ¿sí? Se está viendo granizos tremendos que han caído el año anterior y el antepasado también, si hablamos del 2020, 2021, ¿sí? Las plagas se están presentando, se han presentado y todavía falta, ¿sí? Entonces, es exactamente lo mismo. Entonces, para allá, entonces, como para ir agilizando ya, ¿no? Ya vamos a ir terminando. Dice que las langostas cubrieron la faz de toda la tierra y esta provocó oscuridad en toda la tierra. Ellas se comían toda hierba y todo fruto de árbol que había dejado el granizo, y no quedó nada verde en los árboles y la hierba, o en el campo en toda la tierra de Egipto, dice. Aprisa el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado contra Yahweh su Elohim y contra ustedes, dice. Ahora perdonen, les ruego mi pecado solo esta vez, y supliquen a Yahweh su Elohim, y aparte de mí esta muerte, dice, ¿no? Y salió delante de Faraón e intercedió con Yahweh, dice, ¿no? Y volvió Yahweh el viento del mar muy fuertemente y los tomó a las langostas y las arrojó, ¿sí?, hacia el mar de los juncos, ¿sí? Ni una langosta quedó en el territorio de Egipto, ¿sí? Ahí, a causa de ese parcial arrepentimiento o ablandamiento de su corazón, digamos, del faraón. Obviamente que si Dios mismo estaba permitiendo, Yahweh mismo estaba permitiendo que el corazón del faraón se endurezca, ¿cuál era la función de Moisés y de Aarón? Porque si Aarón y Moisés sabían que iban a estar ante un pueblo de corazón duro, ¿sí?, duro de cerviz, como dice la palabra. Y eso es lo que representa a toda la humanidad al día de hoy, a todas las naciones. La dureza del corazón, ¿sí?, el no querer oír, el estar totalmente enfocado en sus cosas, en las cosas del mundo, en hacer dinero, en trabajar, en tener cosas materiales, ¿sí? De eso se trata un poco, ¿no? Hoy vemos que la gente está afanada en cuanto a decir, bueno, yo quiero tener esto, quiero tener lo otro, quiero tener el último modelo del teléfono. Si sale el iPhone 21, vamos a comprar el iPhone 21. No importa que tenga que endeudarme, pero lo tengo que tener porque tengo que estar a la moda. Y eso es lo que la gente hoy está haciendo, ¿sí? El auto, ya no me gusta el carro que tengo, está viejo, quiero algo más nuevo. Y por más que no pueda comprarlo, buscan la forma, se endeudan y lo compran. Y trabajan luego para pagar esa deuda y vivir así afanado, vivir así siempre con la soga al cuello. Entonces, eso es lo que hoy el mundo busca. El mundo está siempre está en ese círculo vicioso que nunca termina, ¿sí? Es constante, un círculo vicioso que le hace vivir su vida entera y están siempre en el mismo lugar. Entonces, como decía el otro día, ¿no? Bueno, ahora las películas que están saliendo, y ya vamos a ir finalizando igual, sí, y esto vamos a cerrar ya esta enseñanza.
Entonces, esta enseñanza, bueno, básicamente se trata de del endurecimiento que Yahweh ha permitido al faraón. ¿Para qué? Primeramente para que se pueda mostrar ese liderazgo, digamos, tanto en Moisés como en Aarón, para poder fortalecerlos principalmente a ellos, para la tarea que luego iban a afrontar. Esto no se trataba tanto de que el faraón sí deje el pueblo ya, diga, bueno, ya está, mejor lo suelto rápido porque no quiero tener problemas. No, se trataba de que el corazón del faraón estaba endurecido para que principalmente se pueda fortalecer Moisés, porque él iba a ser una tarea muy importante. Moisés es la representación de lo que Yeshua va a hacer. Moisés fue quien trajo esa salvación, esa liberación del pueblo de Israel. Nosotros vemos que lo que Yeshua va a hacer es eso, va a traer salvación, va a traer liberación, va a traer libertad entre la esclavitud, ¿sí? Entonces, por eso en este tiempo va a haber mucho rechazo hacia la verdad, hacia la escritura, hacia el conocimiento de la identidad nuestra, de las raíces hebreas. Hoy hay un pueblo, lo tengo que decir, sí, por más que suene duro, que un pueblo cristiano que no está abriendo los ojos, no está abriendo los ojos a entender la escritura desde su identidad, desde lo que realmente significa. Nadie enseña las fiestas solemnes, ¿sí? Se enseña a celebrar fiestas paganas, ¿sí? Y eso, la verdad que no, sí, realmente yo no sé qué es lo que pasa, ¿sí? Si hay pastores que no tienen revelación o se guían simplemente por el libro que reciben en los estudios teológicos, en los seminarios, esos libros que ya tienen los mensajes establecidos, ¿sí? El domingo tanto, ¿sí? El domingo 9 de enero me toca predicar sobre la frialdad de la iglesia, me toca eso. Entonces voy a hablar de la frialdad. Y empieza a hablar de experiencias de su vida y cuenta, y el chiste de la suegra y todo ese tipo de cosas que no tiene nada que ver, hermano, no tiene nada que ver. Sí, la verdad, siguen como en una congelada, ¿sí? Como que la imagen se quedó congelada, no hay revelación, no hay entendimiento de la palabra, no hay hambre por conocer más la escritura. Los mismos versículos son los que se sacan de contexto, se toma un versículo, un pasaje bíblico, se saca de contexto para enseñar otra cosa que no tiene nada que ver. Y lamentablemente así está el pueblo, ¿sí? Porque también si hay algo que dijo Yeshua, y es muy cierto, es: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, ¿sí? Mucho no se está reconociendo hoy, ¿no? Lo mal que se encuentra el pueblo. Y eso es importante, ¿sí? Hacerse una autoevaluación de cómo está uno en su relación, no religión, su relación con el Eterno, con Yahweh, con Dios, ¿sí? Si realmente lo que están haciendo es bíblico. Y acá no se trata porque cuando uno dice si lo que está haciendo es bíblico o no, cuando uno menciona eso, ya está, lo tildan a uno de legalista. No se trata de legalista, se trata de obediencia. ¿Sí? Obediencia a la palabra primeramente, a la escritura, ¿sí? No a un hombre, a la escritura, porque la salvación viene de los judíos, la salvación viene de Yeshua, no de tu pastor. El pastor no te va a salvar, y tu líder, ¿sí? Que habla muy bonito y que tiene unas palabras muy lindas y unas metáforas muy lindas. No, la escritura es la que te salva. Entonces hay que ponerse firme con eso. Este mensaje puede ser duro, puede ser pero la verdad hay que decirla. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ¿qué pasa? ¿Qué dice antes ese pasaje? Muchas veces hemos leído ese pasaje, pero no sabemos qué es lo que dice antes. Y con esto quiero terminar. Nosotros este pasaje lo conocemos, pero de memoria. Vamos a poner Juan capítulo 8 como para que me pueda... ahí está. Pasaje anterior a ese, ¿sí? Dice... Vamos a ver, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo, dice. A ver, vamos a ir empezamos desde el versículo... Vamos a empezar desde él. Lo que pasa es que está muy pequeño acá la imagen, vamos a agrandar un poco.
A ver si podemos agrandar un poco la imagen, porque se ve muy pequeño. Yo lo veo en miniatura al pasaje. Vemos que dice acá, ¿no? Desde el versículo 29. Porque Él me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Porque yo, a lo que Él le agrada, hago siempre. ¿Sí? O sea, Yeshua hace siempre lo que a su Padre le agrada. ¿Qué significa esto? Yeshua cumple con la Torá. Él es la Torá, para empezar. Él es las instrucciones. Él llegó al mundo para dar instrucciones. Porque Él es esas instrucciones. Y Él cumple. Él no se puede negar a sí mismo. Por eso dice que él fue obediente hasta la muerte, que Yeshua fue obediente hasta la muerte. Claro, porque él no se puede negar a sí mismo. Claro que va a ser obediente. Él no puede negarse a sí mismo. Él era obediente ¿a quién? A la Torá. ¿Entienden? A la Torá. Él no podía negar la Torá porque es él la Torá. Entonces, dice, versículo 30, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Ahora vienen los pasajes puntuales y fuertes que no todos leen, ¿sí? Y decía, bueno, vamos a leerlo tal cual como dice, y decía Jesús a los judíos que le habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, ¿sí? Eso decía Yeshua. Si ustedes están en mi palabra, es decir, en la Torá, las instrucciones, que son las palabras de él, ¿sí? No el libro de Lucas, no el libro de Mateo, no Marcos, la Torá, los 5 primeros libros. Él es la palabra. Cuando dice palabra, es la Torá. Siempre que la escritura dice en mi palabra, significa, o en la palabra, significa la Torá, las instrucciones. ¿Sí? Seréis verdaderamente mis discípulos. Un verdadero discípulo es el que es obediente a la Torá. Nosotros no encontramos en ninguna parte de la Biblia a ningún discípulo decirle a otro: repite después de mí esto, ¿sí? Señor Jesús, te recibo en mi corazón, perdona mis pecados, entra en mi vida, amén. No, a ningún discípulo debemos decirle a otro, ni a nadie. En la escritura no existe eso, ¿sí? Por eso repito, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y entonces, ¿qué pasa? Como permanecen en su palabra y son realmente sus discípulos, solo un discípulo, un verdadero discípulo, es quien va a conocer la verdad, y esa verdad lo va a hacer libre. Si nosotros vemos en la escritura que la palabra nos dice que Yeshua es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué el camino? Porque Él es el único mediador entre Yahweh y los hombres. Porque Él es el conocimiento, la escritura, la Torá. Porque la verdad, porque Él es la verdadera instrucción, la verdadera guía. Él es la Torá, Él es la única verdad que hay. No hay otra. No hay otra doctrina. No pueden venir a decirte: no, mirá que tenés que servir en tal ministerio, porque si no, no hay salvación. Nadie te puede venir a correr con eso. Porque Él es la verdad. Su Torá, su escritura, su instrucción, esa es la verdad. Y la vida, porque a través de esa palabra, a través de ese conocimiento de la Torá, a través de ser obediente, ¿sí? Y ser un discípulo, obtenemos esa vida eterna, obtenemos ese lugar en el reino milenial, en la nueva Jerusalén. Formamos parte de esas tribus, ¿sí? Entonces, eso es lo que tiene que quedar claro, ¿sí? Así que bueno, este es el mensaje entonces. Vamos a dejarlo ahí, ¿sí? 1 hora 10 minutos. Bueno, traté de ir rápido, lo más rápido que pude, para que no sea súper extenso el mensaje. Así que espero que les haya gustado, ¿sí? Yahweh les bendiga. Y bueno, vamos a estar pronto siguiendo sí, con el estudio de la palabra. Vamos a estar transmitiendo un poco más seguido. La verdad que estamos un poquito quizás alejados del canal, un poquito parados, un poquito detenidos, también porque había recibido una suspensión el canal por una semana por hablar verdades, porque así están las cosas hoy. Pero bueno, no importa, seguimos adelante, no, eso no nos frena. Así que bueno, Yahweh les bendiga a todos, ¿sí? Y bueno, Shabbat Shalom, ya terminando el Shabbat, ya estamos cerca de finalizarlo. Así que bueno, que espero que tengan
un excelente fin de semana, un buen descanso y a seguir estudiando su palabra, a seguir conociendo más de lo que Yeshua tiene para enseñarnos. Sí, hay mucho que todavía debemos aprender. La verdad que las enseñanzas recién comienzan. Hay mucho que todavía debemos escudriñar. ¿Para qué? Para que nadie nos engañe. Para que nadie nos venga a decir algo que no es. ¿Sí? Si no viene con fundamento escritural y lo que estás escuchando, el maestro que estés escuchando no te habla con la Biblia, hermano, corre de ahí. Sal corriendo porque estás hablando, se trata simple y llanamente de tu salvación. Es algo muy, muy importante, ¿sí? Si tu salvación realmente te importa, busca un maestro de sana doctrina. Busca quien te hable con Biblia, no con humanismo. Así que Biblia, que te hable con la Biblia, ¿sí? Yahweh les bendiga a todos. Bendiciones. Anhelan oírte. No digas que no pasas de un día.